México. Son las 9:11. Claro. Señores, hacemos una pausa en los comentarios. Nos queda el comentario de la Bazooka, Merton Pineda, y el comentario de Yolanda Martínez, pero nosotros vamos a conversar aquí. Vamos a teorizar un poco. La luz. Aquí está Ramón Tejada Holguín, que es el director de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia de la República. Julio, porque cuando vinculaste lo de estratégico ahí. Cuidado. Bueno, es que es así. Y ese carro tiene una placa. Es así. No cabe la placa. Diape. Ah, bueno, diape. ¿Sabe qué es diape? ¿Alguna lectura desde la diape al tema de los supertucanos, Ramón? Mira, la verdad es que es un tema que está en la mano del Ministerio Público, y lo único que se puede hacer es decir que el Ministerio Público continúe el proceso y lo lleve a feliz término según las pruebas que vengan, y cada quien que se defienda. No es un tema del Poder Ejecutivo. Nosotros llevamos temas del Poder Ejecutivo. No quiere decir que no hagamos análisis de la realidad y del contexto. Correcto. Pero son esos análisis. No necesariamente tiene que ser la realidad. Pero como experto en análisis de la información, en la estrategia, investigación y todos esos términos que incluye la DIAPE en su nombre, ¿alguna opinión sobre algo que le ha llamado la atención a muchas personas, que es la cercanía para dar a conocer este caso del 16 de agosto? Un caso que tiene muchos años, o sea que aunque pueden argumentar, bueno, se estaba investigando, buscando evidencias, pero ha chocado. Sí, sorprende que haya sido tan cerca, pero no fue solamente ese caso, también está el caso de INAPA, de Alberto Holguín, que también se acaba. Otra injusticia. Las temporalidades del Ministerio Holguín es ¿por qué? Un hombre que anda buscando un empleo por ahí. Las temporalidades de un amigo mío buscando un empleo para sobrevivir. Y Fran Rodríguez también. También. Sí, el Ministerio Público tiene su propia temporalidad. Es decir, nosotros podríamos estar de acuerdo que vamos a hacer una recoleta. Yo conozco a Holguín. Pero usted dice no quiero decir una palabra. No, estoy diciendo que está sometido. Está hablando. No fue lo mejor y lo más correcto hacer eso en un momento como este, pero habría que entender en el análisis cuáles son las temporalidades y la urgencia del Ministerio Público, que quizás nosotros no conocemos. Quiere quedarse. Eso es lo que parece. Bueno, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos nosotros a partir de mañana? Si fuera por los resultados de este gobierno, entonces diríamos que Danilo va a seguir haciendo lo que hizo en este gobierno, en muchos aspectos. Sin embargo, puede que lo que dio ya resultado en esta etapa requiera de cosas distintas en la próxima etapa. Hasta ahora, ¿qué orientación más o menos puede advertirse de un próximo gobierno de Danilo? Mira, el presidente Danilo Medina presentó un programa de gobierno a principios de año, entre febrero y marzo de este año, en donde estableció claramente 4 ejes principales de lo que iba a ser el próximo gobierno. Uno era las condiciones de vida digna para todos y todas. El segundo eje, la economía inclusiva y desarrollo productivo. El tercer eje, consolidación de una institucionalidad pública cada vez más eficiente, transparente y participativa. Y el cuarto, medio ambiente, modelo económico sostenible y adaptación del cambio climático. Es decir, esos son los 4 ejes que van a incluir, vamos a decir, todos los diferentes subaspectos y aspectos que va a tratar el presidente. Obviamente que frente a los 4 años que acaban de pasar, estos 4 años pueden tener algunos retos diferentes. Uh-huh. Por ejemplo, uno de los retos diferentes que se tiene y que hay planes ya para establecer es el tema de la seguridad ciudadana, reconociendo como uno de los principales problemas y preocupaciones de la ciudadanía dominicana, en donde hay todo un espacio dedicado en el programa de gobierno a cómo abordarlo, con algunos elementos novedosos, qué sé yo, por ejemplo, uno del evento
que se ha diseñado para poner uno de esos elementos novedosos, el botón de pánico en los teléfonos, establecido específicamente para el tema de la violencia doméstica. Sí, que existe en algunos otros lugares, pero con una característica: este botón de pánico, cuando la persona lo oprima, generalmente una mujer, no solamente es que va a llegar directamente a las autoridades, sino que al mismo tiempo va a grabar lo que está ocurriendo para usarlo como prueba en que se lleve a cabo el juicio. Tú sabes que a veces en la violencia doméstica hay muchas dificultades para establecer los mecanismos probatorios y se dan algunos elementos, pues sí, esto va a funcionar de esa manera. Está todo lo que se puede decir es el perfeccionamiento de la policía, el uso de las cámaras de televisión, de las técnicas modernas de investigación, que está consignado precisamente en el programa de gobierno. Es uno de los elementos. Fíjate que ya en la transición se dieron algunos pasos, como por ejemplo la solicitud que había hecho el Poder Ejecutivo para que se aprobara lo más pronto posible la ley de policía, la ley de armas. Son aspectos que van a ir funcionando para poderlo poner en vigencia desde el Poder Ejecutivo, muchos de los planes que se tiene de gobierno. Otro de los elementos novedosos, quizás el más novedoso y el más interesante, que de por sí mismo podría decirse que es un programa de gobierno, es lo de República Digital. La República Digital, que contempla 4 ejes. Es decir, el primer eje sería una especie de República Digital educativa, que incluye proveer de una computadora a todos los estudiantes, igualmente a todos los profesores, una computadora y además, claro, con una base de datos en las nubes que puedan tener acceso a los textos, tanto a los textos escolares como a los textos que vaya a ser para, como llaman, reforzar lo que son complementarios. Eso incluye obviamente alguien dirá, bueno, pero una computadora con las dificultades que se tiene de acceder a internet, bueno, eso incluye que en todas las escuelas haya banda ancha. Esa es la segunda línea de República Digital, banda ancha para todos. Y el tema energía, que es un tema también las importante. Las escuelas estarían provistas precisamente de su propio sistema energético. Paneles igualmente solares. Banda, sí, con paneles solares. En algunos casos, claro, lo de paneles solares va a tardar un poco más de tiempo, no es fácil. Yo te pongo, por ejemplo, en mi institución, yo intenté poner paneles solares en una oficina externa que tengo y cuando evaluaron me dijeron que no se podía poner porque la azotea no daba la cantidad de energía necesaria. O sea, lo que se ponía ahí no daba no es tan fácil. Es deseable. Tiene que tener una ubicación específica y una altura específica también. Exacto. Entonces, por eso no te voy a decir que son más que la inversión. Pero en este caso, por ejemplo, lo que te cuento en mi caso fue simplemente que no había el espacio, no se podía. Había que completar el asunto con una plataforma y entonces ya eso lo encarecía un poco más. Bueno, le decía, yéndome en el tema de la República Digital y los equipos de computación, es decir, yo veo mucho interés en equipos que lo cual sería una inversión muy importante en cuanto a los equipos. Si dan laptop como la que tú tienes ahí, que costó $1,000, pero si dan tabletas de $50 no sale caro. Vuelvo y digo, recuerden que les dije que tiene 4 componentes, le acabo de decir 2, el de banda ancha para todos. El tercer componente tiene que ver con la empresa, con microempresa, y precisamente el tercer componente es estimular el ensamblaje de ese tipo de laptop en República Dominicana. Es decir, que haya un componente importante que contribuya a la misma distribución de la laptop con el desarrollo de la microempresa y de las empresas de tecnología en República Dominicana. Conectado. Es algo similar a lo que se hizo, salvando las diferencias, ¿no? Pero es, como digamos, el estilo que tiene el presidente en hacer esto, con el desayuno escolar, el almuerzo y la merienda. ¿Quiénes son los proveedores? Son la gente de la misma zona. Es decir, si tú te fijas, los principales proveedores de todo esto son gente, pequeñas empresas, medianas, etcétera, que actúan en la misma zona para estimular la economía de la zona. Pues lo mismo va a ocurrir con República Digital. Es decir, el tercer componente, como dije, el primero es educación, el segundo banda ancha para todo, el tercero es precisamente estimular el negocio informático en República Dominicana, estimular sobre todo con los jóvenes, que son los que más trabajan estos temas, y conectarlo con las necesidades de la propia República Digital. En este caso, la producción, ensamblaje, esencialmente, de laptops en República Dominicana, que podrían abaratar los precios bastante.
El cuarto componente de República Digital es un gobierno transparente y más abierto, es decir, la disponibilidad de todas las informaciones gubernamentales precisamente en la web. Sí, Yolanda. Bueno, hay evidentemente una expectativa grande con el tema de no solo el discurso y el lanzamiento del nuevo gobierno, sino de los cambios que se proyecta vendrán. El hecho de haber realizado alianzas electorales con otras organizaciones políticas obliga a hacer algunos cambios, aun si no es el estilo del presidente utilizar las fechas señaladas. A mí me dijeron, no sé si será cierto, que durante el fin de semana se ha estado trabajando de manera frenética en los predios del Palacio Nacional, entre los ministros Montalvo, el ministro Peralta, otros cercanos colaboradores, en listas de funcionarios para el nuevo gabinete. ¿Qué hay de eso? Y tragó. El nuevo gabinete. Y tragó. El nuevo gabinete lo tiene en su agenda y de su decisión el presidente de la República. Es decir, si uno podría decir, tomando el ejemplo del año 2012, qué tradición del presidente que la gente se entere ya casi el mismo día o el día anterior. Así es. Como mucho. Y muchos se enteran ahí mismo. Y muchos se enteran ahí mismo. Y como pasó hace 4 años. Por eso, o sea, el presidente y su equipo manejan eso con mucha discreción. Si usted quiere saber cuál es el gabinete que no va a ser, es aquel que todo el mundo anda diciendo. Ah, exacto. Esas listas que están circulando. Lo tengo aquí, lo leo la lista. No, Ya lo dice Ramón. Vamos a leerla, coño. Si usted quiere saber cuál no va a ser, busque la que está circulando. Eurino, adelante. Ramón, ¿cuál o cuáles podrían decirse que son de estos 4 años, en función del programa de gobierno, las cosas en las que Danilo fue más efectivo de lo que prometió? Wow, qué pregunta tan difícil. No, pues estamos hablando del gobierno del presidente Danilo Medina. Tú lo que quieres hablar de otra cosa, pero yo quiero hablar de una pregunta difícil. La muy pregunta compleja, muy incómoda. Hay algunos aspectos muy urticante, capciosa. Parece difícil. Parece fácil, pero no es tan fácil. Eso, díselo a José. No, es José que se lo dice. Mira, ahí está la obviedad, que es a lo que José se refiere. Está la obviedad, por ejemplo, educación. Bueno, es obvio que educación, y hay ahí muchos elementos donde señalar, claro. y a propósito, hay retos, precisamente. El reto de la calidad. El reto de la calidad. El próximo capítulo, porque el primero era infraestructura y se hizo perfectamente. Y hay que completar. Tú no puedes. Esto es como Jack el Estripador, la manita primero, por parte. El otro tema, la visita sorpresa. El otro tema, un éxito inclusive con unos niveles de importancia mucho más allá de lo que normalmente se le ha visto. Mira, la visita sorpresa es uno de los aspectos que más ha contribuido a la gobernabilidad. Tejada, la de ayer fue la última de este periodo. Sí. O sea, la cumplió todas. La 145. Número 145. 145, sí. O sea, la forma en que la visita sorpresa contribuye a la gobernabilidad, que fue consignado por el PNUD en un trabajo que hizo de un análisis de 50 visitas sorpresa, que dieron como resultado precisamente, por ejemplo, un elemento que criticó mucho la oposición, o que critica, que esto de la visita sorpresa, de ir a la gente, no es más que populismo, que sin embargo, precisamente eso que ellos lo están viendo desde ese punto de vista, desde el punto de vista del PNUD y de otros analistas, esto es una evidencia de un acercamiento con la gente que ha contribuido grandemente a la gobernabilidad de República Dominicana, pero además ha desmistificado, paradójicamente, siendo acusada de clientelar y de presidencialista, ha desmistificado la figura presidencial, la ha llevado como algo cercano al pueblo directamente, que la gente puede entrar en contacto directo con esto. Y a pesar de esa acusación, es una de las herramientas más interesantes para combatir el clientelismo político. ¿Desde qué punto de vista? Aunque está la presencia presidencial, ¿qué estimula el presidente de la República? Él no estimula ahí de que toma y te doy esto, te doy aquello. No. Te presto. Él va ahí donde hay ya una semilla importante. Una semilla. Tiene que haber una iniciativa. Una asociación, exactamente. Gente pero colectiva. Ojo, no individual.
tiene que haber una iniciativa, pero colectiva. Y es tanto así que a algunos lugares le ha dicho, no le voy a prestar nada hasta que no aumenten ustedes la cantidad de miembros, porque necesitan más miembros para ser rentable. Si no, él en todas las visitas él no ha ido a dar, y en todas él no ha respondido de la misma manera, según lo que hay ahí. Algunos le ha dicho, además, algunos lugares le han pedido obra y él dijo, no, pero ustedes no necesitan obra, hagan ustedes algo también. ¿Qué ustedes van a aportar? Tienen que aportar. Entonces, las visitas sorpresa han ido más que nada a desarrollar y ayudar lo que los teóricos llaman ahora el capital social de la República Dominicana y las redes de solidaridad, lo cual es un combate importante al clientelismo. Además, si ustedes ven las declaraciones que se hacen en muchas de esas visitas sorpresa posteriormente, inclusive dirigentes de oposición la han alabado y la han celebrado y que se han visto beneficiados. Nunca esas visitas se han hecho para visitar un local de un partido, para visitar un dirigente de un partido, etcétera. Son iniciativas que están hechas. Entonces contribuyen, por eso dije, ahí parecería una obviedad, pero ahí hay muchos elementos interesantísimos que han modificado y que podrían seguir modificando no solamente la estructura económica, sino el elemento político en República Dominicana. Con de esa manera. Oli. Hay otros aspectos que no son obvios y que alguna gente lo critica. Por ejemplo, lo que aquí se ha hecho en compras dominicanas, en compras y contrataciones públicas. Eso es más. Bueno, permítanme dar este testimonio. Dígalo. El pasado jueves, yo fui a ver el centro de convenciones donde vamos a presentar a Prensky. Y me encuentro ahí con algo que me hizo sentir orgulloso de mi partido y de mi gobierno. Una jornada de compras entre las pymes y las instituciones públicas promovidas por compra y contrataciones. O sea, las pymes presentándole, señores, a la policía, a la Fuerza Armada, a la MED, a obras públicas, las escobas, las alfombras, los detergentes, hechos por ellos. Y para mí eso fue ese es el tipo de sociedad y de gobierno que nosotros tenemos que promover. De nuevo, que hay cosas obvias y otras que no. Tú sabes que ha sido ¿quién ha sido una gran beneficiaria de eso? Las mujeres. Las mujeres. Sí. Las mujeres de microempresas, que se ha estimulado eso. Pero mira, todavía hay más. Hay algunas cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, muchas veces es cierto que hay personas que chantajean a los proveedores públicos diciéndole, mira, te voy a sacar el cheque, etcétera. Ahora mismo en República Dominicana hay una herramienta que impide eso. Todo proveedor público puede acceder a través de internet, inscribiéndose en la Contraloría, como proveedor. Y ver como proveedor, no solamente en compra, sino como proveedor del Estado, exacto. Y ver en línea. Así es. Y en tiempo real por dónde va su cheque. Sí, señor. Desde el momento en que se hizo la solicitud y va viendo en Contraloría, Tesorería, en todos lados. Te voy a sacar el cheque, pero el cheque está casi saliendo. Es el tema de la cuenta única. No hay forma. Y te lo depositan en tu cuenta. Hay un gran desafío que el gobierno del presidente Medina debe afrontar, y es el tema de la deuda va a revisar externa, eso de la deuda pública. Hemos tenido, el país ha dependido de financiamiento externo, como es normal que ocurra en otros tiempos, pero tenemos una gran dependencia del financiamiento para el manejo del gobierno. Se ha hablado de una reforma fiscal, realmente la gente está muy cargada de impuestos. ¿Cómo el gobierno pretende llevar a cabo estos desafíos? Mira, lo primero que nada es que tenemos que tomar en cuenta. Hay una historia con esto de la deuda externa, que parecería eterna, que pesa sobre el presupuesto. Este gobierno ha hecho todos los intentos porque los préstamos que sean es para pagar los intereses y tratar de ir reduciendo la deuda. De hecho, ahí están los acuerdos de Petrocaribe, con los cuales hubo una reducción importante. Pero obviamente, un país endeudado, tú no puedes de golpe porrazo decidir que, oye, ya, vamos a resolver esto, no vamos a pedir nada y no debemos, ¿no? El componente dentro del presupuesto nacional
de los intereses de la deuda es grande. Si a eso tú le sumas el subsidio eléctrico, pues imagínate. Más grande todavía. Y la perspectiva de un aumento a los precios del petróleo, que la perspectiva, según todos los analistas, que para el año próximo pues pudiera superar los $70. Ahí está, por ejemplo, por ahí quería irte, porque ahí está precisamente uno de los elementos que más se ha contribuido con el cambio de la matriz eléctrica, de no depender exclusivamente del petróleo. El ahorro que se puede hacer con la Punta Catalina, con la energía eólica que se está haciendo, con la energía solar y todo eso, mucho de esos dinero de ahorro puede ayudar a reducir el peso en el presupuesto de esos dos pesos muertos que hay. Uno es la deuda externa y el otro es precisamente el subsidio eléctrico. Se le está buscando solución en ese sentido. Ramón, como analista y como funcionario, ¿te preocupa, como preocupa a algunos, los resultados de la evaluación que se hizo sobre el acto de Quisqueya Aprende Contigo? Algo positivo de esa evaluación, de que el alcalde actual del ayuntamiento del distrito no utilizó eso para hacer campaña. O sea, él fue invitado y eso muy bien. Pero lo negativo es que en un programa tan importante para todo el país, para este gobierno, con normas muy claras, hubo coordinadores que se sintieron con el derecho, la libertad de violar esas normas. Se convocaron a 2.500 graduandos, apenas fueron 1.000, y en vez de decir esa realidad, incluyeron invitados como graduandos. Entonces uno se pregunta, ¿y hay espacio para que se violen las normas? ¿Esto que ocurrió en este programa estará ocurriendo en otros? O sea, esos principios que caracterizan al presidente Medina y que le han permitido tener un alto nivel de popularidad no están quizás en otros funcionarios, en otras áreas. Esa preocupación, ¿tú la compartes? Mira, lo primero es que analicemos los resultados de Quisqueya. Sí. En primer lugar, lo que sí se vio ahí es que fue un hecho aislado específicamente en ese evento. No fue un hecho que se ha presentado en otro evento. Bueno, pero ese fue el único que se evaluó. Sí, pero se hizo, bueno, un tanto así, que para darle fortalecimiento a esto. No, yo te lo digo porque conozco también conozco Quisqueya Aprender Contigo, y es uno de los programas. Pero déjame decirte algo. No, pero lo que te digo, esto hace CD en un reportaje y por eso se evalúa. Sí, pero el informe es solamente de ese día. Pero yo quiero decirte que también la forma en que se manejó eso no es tan cierta. Por ejemplo, en ningún momento, y eso está claro, se le dio, oye bien qué fue lo que ocurrió, en ningún momento se le dio certificación a esa gente que estaban ahí. Pero estaban con esclavina. Pero déjame decirte, en ningún momento se le dio certificación, en ningún momento esa gente iba a recibir certificación, en ningún momento absolutamente. Fue un asunto simple y llanamente público, porque no habían, lo sentaron ahí. Pero esa gente Me preocupa mucho más escucharte, porque entonces me está diciendo, no hubo engaño porque no se le dio certificación. Sin embargo, yo y otras personas pensamos que se engañó a los voluntarios y que se engañó a las instituciones que trabajan. Pero cuando nos presentan, aunque no se le gustaría ver un informe del DNI sobre ese caso. Responderte la pregunta. Ajá. Yo no he dicho que no hubo engaño porque no se le dio. Yo he dicho, y es un hecho concreto que está ahí, esas personas nunca recibieron ni iban a recibir certificaciones. Okay. ¿Qué cosa se llama? Está bien. Sí. Pasó un hecho concreto en ese momento, que sentaron a esa persona por error, por un asunto con el desayuno. Todo eso se ha explicado. Yo no estoy justificando eso. Ahora, tú tienes que entender que en un país, en un mundo donde se brega con tantas personas, no todo el mundo está alineado con las cosas. Bien. Ese es un hecho aislado, Marinela. Y no solamente por lo que lo dice el documento, sino por la forma en que se trató, precisamente. La propia CDN, si te podría decir y ser testigo, que tenía varias gente que le habían hecho la pregunta, que le habían dado un periódico y que leyó, y que esa persona sí estaba ahí y sabía lo que estaba y recibía las certificaciones. Fue un momento. El que supieran leer y escribir no quiere decir que actuaron bien, porque muchos dijeron del DNI no sobre hicieron ese caso, programa porque ya sabían leer y escribir. Por eso es que es preocupante cuando uno lee el informe completo. Tienes razón. Gracias a Ramón Tejada Holguín, el director de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia de la República. Diablo. Gracias a ustedes. El sol de la